¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Después de haber revisado ayer la virtud de la fe como una de las virtudes fundamentales, esto es cimiento para hacer crecer el edificio espiritual, junto con la humildad, el día de hoy vamos a ver el despojo de la pasión dominante. Esa parte que es esencial para avanzar por los caminos de la santidad, de la perfección del amor. Si no se realiza esta en vano, vamos a pertenecer por años y años a veces a grupos eclesiales, vamos a hacer obras piadosas, buenas oraciones, pero si estamos reteniendo en nuestro corazón deliberadamente pasiones, vicios y carencias que nos impiden llegar al Señor, jamás vamos a alcanzar la plenitud del amor a Jesús, que es llegar a la santidad. Hay pues 3 razones por las que caminamos lentos hacia el amor de Dios o no lo conseguimos. Primero, por falta de una resolución firme y un deseo verdadero y vehemente, esto es perseverante, de alcanzar esa plenitud del amor, de alcanzar esa santidad. Pues si no lo deseamos, ni estamos empeñados con firmeza en conseguirlo, pues nunca lo vamos a alcanzar, aunque lo estemos diciendo. Sería ruido, serían palabras. En segundo término, no alcanzamos esa plenitud del amor que es la santidad por no conocer los caminos para llegar al amor perfecto. Hay metodología. Vamos a ver aquí qué caminos sacados de la enseñanza de la ascética y mística de la Iglesia, que es una rama de la teología moral, como si hay caminos para avanzar. Hay que conocerlos para que sea más fácil el caminar hacia esa plenitud del amor a Jesús. Tercero, por falta de energía para recorrer sin retardos ni extravíos esos caminos que nos llevan a Dios. Dice San Agustín, el caer pues es parte de la naturaleza humana, pero no consentir el pecado, sino levantarse y seguir caminando. Si el justo cae 7 veces al día, pues ¿qué nos espera a nosotros? Pero mientras tienes la mirada puesta, el deseo vehemente de conseguir la meta de la santidad y conoces caminos para andar, y por medio de la práctica de la oración y la vida sacramental estás obteniendo esa fortaleza que no nace en ti, sino en el Señor, caminando paso a paso, gota a gota, porque la santidad es un proceso. Es un caminar lento, pero un caminar seguro cuando se conoce la metodología. Los caminos del amor a Jesús, en un sentido, son los mismos para todas las almas.
Y en otro, cada espiritualidad y hasta cada alma lleva su propio camino. ¿Cómo se define la palabra espiritualidad? Bueno, pues son los caminos que en la vida ordinaria anda el hombre para ir a Dios. Entonces cada alma tiene sus propias características, igual que todos. En la forma de hablar somos distintos. Unos pues son muy extrovertidos, otros más introvertidos, unos tímidos, etcétera. También la forma de comunicarse con Dios y de llegar a Él es diferente para cada alma. Sin embargo, en la esencia del amor, el amor es solo uno. Dios es amor. Y en la medida que nos purificamos de todas esas imperfecciones que llevamos, ese amor que es una sola esencia que procede de Dios y se nos ha comunicado, se purifica y termina siendo uno solo, independientemente del carisma por el que lleguemos, que si son franciscanos, que si son salesianos, que si son carismáticos, cualquier carisma, no son más que matices, son facetas del diamante que es Cristo y su iglesia. Un diamante, cuanto más facetas tiene, más bello es. Pues así enriquecen y embellecen esos carismas que el Espíritu Santo suscita en su iglesia, a su iglesia misma, donde Cristo es ese cuerpo místico y donde Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. Pues bien, son un solo camino para las almas, porque la perfección cristiana, que es el amor en toda su plenitud, no es más que una, a pesar pues de los distintos matices que toma. Cuando se habla, y ahorita en este curso de espiritualidad y vida interior que estamos dando cada día, o que estoy dando cada día a esta hora, cuando hablo del despojo de la pasión dominante, siempre tengo que hablar a la luz de la palabra, para que se vea cómo es Cristo mismo el que propone este despojo como una condición para avanzar hacia la santidad. Vamos leyendo lo que nos dice San Mateo en el capítulo 19, versos 21 y siguientes. Respondióle Jesús: si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes, y dáselo a los pobres. Bien. Palabra de Dios. Vamos leyéndole un poco más atrás, 19, 16 al 23. Acercósele entonces un hombre joven que le dijo: Maestro bueno, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? El cual le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Dios solo es el bueno. Por lo demás, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Díjole él: ¿qué mandamientos? Respondió Jesús: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: todos esos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Respondiéndole Jesús: si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes, y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Ven después y sígueme. Habiendo oído el joven estas palabras, se retiró entristecido, y era que tenía muchas posesiones. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, este joven sí estaba en camino de ir
en espíritu y en verdad siguiendo al Señor, ya cumplía la ley, que es lo que se le había ordenado. A diferencia del evangelio que acabamos de leer, el evangelio de San Marcos agrega una característica adicional. Dice que cuando expresaba el joven rico y haber cumplido los mandamientos desde que era muy joven, Jesús volteó y lo vio con amor. O sea, que vio que efectivamente era alguien que ya cumplía la ley. Y pues no es que esté dando otro precepto para salvarse. Cumpliendo la ley ya se tiene la economía para salvarse. Pero es estar caminando todavía en forma muy precaria hacia ese llamado universal que es la santidad. La santidad exige más que el cumplimiento de la ley, y se lo prescribe ahí nuestro Señor. Si ya cumpliste entonces la ley, entonces una cosa te falta si quieres ser perfecto. Esto es, si quieres ser santo. Y acuérdense que el llamado a la santidad es universal. Es una exigencia para todos nosotros. Sean perfectos, como mi Padre es perfecto, como su Padre del cielo es perfecto. Es un llamado universal, nadie estamos excluidos de este llamado. Pues para ser perfecto no basta cumplir la ley, sino ir a la plenitud del amor, con esa exquisitez donde yo quito todo aquello que empaña ese amor que digo de palabra tener hacia el amor de mi amado. ¿Qué mentira estaría diciendo alguien que le estuviera diciendo a su cónyuge, esposo o esposa: te amo mucho, y tú sabes que con profundidad y con verdad te amo, pero ¿sabes qué? Sin perjudicar ese amor, me gustaría que me dieras un rinconcito allá para poder tener allá en el fondo de la casa a alguien que también siento querer. ¡Qué ofensa tan grande! El amor exige exclusividad, esa es una de sus leyes. En el amor no hay medida, hay que darse todo, es otra ley del amor. Pues lo mismo decimos al Señor cuando decimos lo amamos, y sin embargo estamos reteniendo en nuestro corazón cosas con las que convivimos, a las que acariciamos y a las que no queremos renunciar. Los elementos para alcanzar la perfección en este pasaje que acabamos de leer, nos lo acaba de mencionar Cristo mismo en este evangelio. Vender lo que se posee. Y al joven rico le decía: vende pertenencias materiales, porque se dio cuenta que la pasión que lo dominaba era justamente el apego de su corazón a los bienes terrenos. Si hubiera sido un lujurioso, le hubiera dicho: anda, despréndete, despójate de toda esa lujuria, como se lo dijo a la adúltera. ¿Dónde están los que te perseguían, los que te enjuiciaban, los que te querían matar? Nadie te ha hecho daño, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Pues ándale, yo tampoco te condeno, pero vete y no sigas pecando. O sea, dice: despójate de esa pasión, porque eso te separa de mí y hace que tu corazón se apegue a la carne, a la lujuria. Y así cada uno de nosotros tendría una venta que hacer. Uno la mentira, pues otros la murmuración, otros, ya dije, la lujuria, otra la codicia, las riquezas. ¿Quién sabe cuál sea la pasión dominante, la pasión particular que cada uno tiene que desprender de su corazón? El segundo paso, una vez que has vendido eso, entonces toma tu cruz, ven, es una invitación ya formal que le hacía el Señor. Ven
te estoy invitando que vengas conmigo una vez que hagas ese despojo y sígueme, haz la obra que yo realizo. Le estaba haciendo una invitación formal. Nuestro Señor a este joven rico para que fuera uno de sus más cercanos seguidores, que fuera uno de sus apóstoles. Pero miren qué terrible es tener apegado el corazón a algo. Dice la Escritura que cuando oyó el joven rico, ¿cuál era la exigencia para ir a la santidad? Siendo que era muy rico, dio la vuelta y lleno de tristeza se alejó. También San Agustín, en él su pasión no era la riqueza, sino la lujuria. Y le rogaba a nuestro Señor, Señor, ayúdame a quitar esta pasión que me domina. Sé que debo quitarla para poder ir hacia ti, pero no me la quites de golpe, quítamela poco a poquito. Miren hasta dónde se resiste la naturaleza humana. Y así cada pasión dominante, en el momento que la quieras quitar, vas a ver cómo te va a doler hasta el alma. Dice un santo padre por ahí, no se puede perder sin dolor lo que con gozo se ha llevado. La hemos hecho una afición, la hemos acariciado, la hemos hecho un hábito que hemos hecho nuestro y que nos consuela, aunque sea pecaminoso, pero eso nos está impidiendo avanzar a Dios. Decíamos que el despojo es una parte larga y penosa, porque nos cuesta mucho desprendernos de un mal hábito, de una pasión. Pues los hábitos se forman con la repetición de actos. Y si se habla de un vicio, pues es una repetición de actos que nos lleva o nos inclina a obrar mal. Contra estos malos hábitos hay que practicar la virtud contraria. ¿Qué es una virtud? Bueno, pues son hábitos que nos permiten obrar bien y alejarnos del mal. Hábitos adquiridos con esfuerzo humano. Si yo tengo la pasión que me domina de la maledicencia, de la mentira, bueno, voy a empezar a practicar la benedicencia, el hablar bien de los demás y la veracidad. Pero les decía hace rato, cuesta, duele hasta el alma ir contra la raíz de esa afición que has cultivado por años. El murmurador, cuando tiene que quitar la crítica de sus labios por amor a Dios, le llega el chisme del día y ahí está dispuesto a llevarlo y se acuerda que está ya luchando contra su pasión dominante y por amor a Dios le pone cierre a su boca. Van a ver cómo sienten que les duele hasta el alma, hasta los huesos, y van a ver cómo sienten que casi se infartan de ese retener, esa afición para estar siempre criticando, murmurando de los demás, y que ahora, luchando contra tu pasión dominante, por amor a Dios, guardas silencio, cierras la boca. Duele, claro que duele. Por eso tiene su mérito. Hay en la vida espiritual una ley. El sacrificio, o sea, lo que nos cuesta, produce pureza. Y la pureza nos lleva al amor. Esto es a la santidad. Cuantos más puros nos volvemos, más nos elevamos por el camino a la santidad. Y cuanto más te santificas, más capacidad alcanzas para sacrificarte y purificarte. O sea, es un círculo virtuoso. Pues bien, este despojo es fundamental. Si no se logra trabajar en la parte del despojo,
te vas a quedar como el joven rico, en la orilla, en el cumplimiento de la ley. Y decía, puedes pertenecer a grupos y estar haciendo oración y actos de piedad y actividades pastorales, pero si no estás atacando la raíz de tu pasión dominante, puedes caer en tibieza. Taulero, un maestro de espiritualidad en la Edad Media, había avanzado mucho en los caminos hacia la santidad, pero había una pasión que todavía lo separaba de Dios. Y un día el Espíritu Santo le hizo conocer en una locución interior que le había reservado un maestro ese día, que le iba a enseñar a quitarse todavía aquella afición que lo separaba de Dios, aquella pasión que lo dominaba. Y le dijo que se lo iba a mostrar ahí a la puerta del templo que él solía visitar. Y fue taulero, y siendo un maestro connotado de ascética y de temas espirituales, veía entrar a sacerdotes que habían sido sus discípulos y a gente que él pensaba que dentro de ellos habría un maestro que el Señor le había reservado. Y así se pasó toda la tarde sin que se presentara el maestro anunciado. Y ya casi desahuciado y pensando que a lo mejor había sido una ilusión lo de la voz interior que le había indicado que se encontraría con aquel maestro, nuevamente la voz en locución interior le hace saber, ahí está tu maestro en la puerta. Y voltea y ve un mendigo al que ya conocía, porque pedía limosna ahí en la puerta de ese templo desde hacía mucho tiempo. Y se acerca a taulero y siendo un maestro de ascética, de espiritualidad, no le fue difícil en ese diálogo descubrir que aquel hombre en el diálogo y de las cosas que decía, se desprendía que había alcanzado niveles altos ya de santidad. Y maravillado taulero le dijo, hermano, ¿dónde encontraste a Dios? O sea, le estaba diciendo, ¿cuál fue el medio como llegaste a esas alturas de santidad? Y el mendigo le respondió, donde dejé a las criaturas, ahí encontré a Dios. Donde dejé a las criaturas. ¿Qué lección le estaba dando a taulero? Tú pensaste que el maestro para ti debía ser una gente encumbrada porque tú te estimas en mucho, como una gente sabia, como una gente que conoce de mucho sobre los caminos para ir a Dios. O sea, estás apegado todavía a ti mismo y a las criaturas. Buscas ser connotado y buscas gente importante que esté a tu nivel. Pues mira, ¿a quién te mandó el Señor de maestro? Eso le estaba diciendo el Señor a través de esta enseñanza. Donde dejé a las criaturas, le dijo el mendigo, ahí encontré a Dios. Donde se dejan las criaturas y las pasiones que nos dominan, ahí se encuentra a Dios. He platicado a veces de que ponen un ejemplo muy descriptivo. Dicen que en una escuela de religiosas, las religiosas les habían enseñado a las niñas a hacer una oración sencilla, pero que reunía las exigencias del mandato de amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo lo que pienses, con todas tus fuerzas, todo lo que hagas, con todo tu corazón, todo lo que desees. O sea, el Señor primero que todas las cosas. Pues siguiendo esta enseñanza, las maestras le enseñaron a sus niñas, a sus discípulas, a decir, Señor, te damos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Esa era toda la oración. Una oración sencilla, pero que cumplía con las exigencias del mandato de amar a Dios sobre todo.
Pues había una niña, dicen, que siendo vivaz y que se preciaba de ser veraz, al oír lo que les pedían que dijeran, dijo, no, pues si yo digo eso voy a echar una mentira. Entonces ella dijo, Señor, te doy todo lo que tengo y todo lo que soy, menos mi conejito. Y dicen los maestros de la espiritualidad, bienaventurada el alma que no guarde un conejito para sí. Ella tenía en gran aprecio al conejo y dice, Señor, yo te doy todo, así como me lo pides, todo lo que tengo y todo lo que soy, pero déjame este conejito. Las pasiones dominantes son conejitos que nosotros queremos reclamar para nosotros. Señor, te amo, pero déjame este consuelo, aunque sé que es desviado, aunque sé que me inclina al pecado. No, celoso es mi nombre. No harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, porque yo soy Yahvé, tu Dios celoso. O sea, Él es todo lo que el alma necesita. Señor, hiciste mi corazón para ti, y mi corazón no descansa hasta que descanse en ti. El descanso del hombre es la posesión de Dios, pero a Él no lo vas a poder poseer porque es celoso y no se entrega al alma que no se le entrega totalmente. Miren, hay un pasaje de la Escritura que podemos leer en San Lucas, en el capítulo 14, versos del 25 al 33. Sucedió que yendo con Jesús gran multitud de gentes, vuelto a ellas les dijo, si alguno de los que me siguen no aborrece o no ama menos que a mí, a su padre y a su madre, y a la mujer y a los hijos, y a los hermanos y hermanas, tampoco puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no echa primero despacio sus cuentas, para ver si tiene el caudal necesario con que acabarla? No le suceda que después de haber echado los cimientos y no pudiendo concluirla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, ved ahí a un hombre que comenzó a edificar y no pudo terminar. O, ¿cuál es el rey que habiendo de hacer guerra contra otro rey, no considera primero despacio si podrá con 10,000 hombres hacer frente al que con 20,000 viene contra él? Que si no puede, despachando una embajada cuando está el otro todavía lejos, le ruega con la paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué tremenda palabra esta. Porque empieza diciendo que aquel que no odie a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, o que los tengan más aprecio que él. No es que debamos odiar al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos, sino la idea de que ellos sean antes que el Señor. Primero es Dios. Y cuando ya vas a Dios, el padre, la madre, el esposo, la esposa, los hijos, entonces reciben amor de calidad, porque la prolongación de un corazón ya desbordante de amor en el Señor, que se derrama con un amor exquisito, no un amor egoísta como el que da el mundo. No. Es el amor que predica San Pablo en su primera carta de Corintios. Crece. Y dice en el capítulo 1 y siguientes, que dice que el amor no es jactancioso, no es envidioso, no es soberbio, no busca lo suyo, no se goza con la maldad, sino con el bien, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo perdona. Ese es un amor exquisito, ya surgido como la prolongación del amor que Dios mismo nos tiene. Por eso lo importante es ir primero a Dios. Si vas primero a las criaturas, estás volviendo a la criatura, aunque sea tu padre, tu madre,
o cualquier ser querido, que es lo más sagrado que Dios mismo te ha dado, un ídolo, porque el ídolo es lo que te separa de Dios. Hay que ir a Dios primero, y entonces vas a ver cómo ellos salen ganando. Reciben un amor exquisito, surgido ya del corazón, que está lleno del Señor. Sucede con el que ama a Dios como con esos castillos que hacen con copas de champán en las bodas o celebraciones. Forman un castillo donde la primera copa que está arriba le empieza a vaciar del vino o del champán o lo que se le vaya a poner, y hasta que ésta se llena empiezan a caer a la segunda, al segundo nivel, y luego de estas al tercero, cuarto, hasta que todas quedan llenas, pero le están vertiendo la de arriba. En tanto que la de arriba no está llena, las demás no pueden recibir. Cuando tu corazón esté lleno de Dios, que esté recibiendo en primer término ese influjo divino, vas a ver cómo te vuelves un vaso comunicante que llena de amor a cuantos se te arrimen, pero la condición es arrimarte primero a Dios, no a las criaturas, aunque estos sean los seres más amados tuyos. Desprecia la idea que hasta ellos te puedan quitar del amor de Dios. Pero luego sigue diciendo, dice, y el reino de Dios es semejante a aquel que queriendo construir una torre, primero revisa su economía a ver si tiene lo suficiente para iniciar y terminar. No sea que empezando los demás después digan, este empezó a edificar y no terminó. O es semejante también a aquel rey que yendo con 10,000 soldados le va a hacer frente a otro que viene en contra de él con 20,000. Si ve que no hay estrategia ni forma de ganar esa guerra, pues va y pacta la tregua. Dice, pues de igual forma, ustedes si no renuncian a todo lo que tienen, no pueden ser mis discípulos. Y piensa uno, pero ¿qué tiene que ver la construcción de la torre y la guerra con el ser discípulos tuyos e ir a la santidad? Y es claro el mensaje. Igual que no se puede construir una torre sin dinero, ni hacer la guerra sin soldados, para ser santos no se puede ir hacia la santidad si no se renuncia a todo lo que se tiene de imperfecto, de pasiones desviadas y pasiones que nos dominan. Si no se hace este trabajo, lo demás van a ser ilusiones. Equivale como cuando se tiene un jardín al que se le está abonando, se le está podando. Bueno, pues va a ser un jardín hermoso a la vista, pero si no se está desparasitando, toda esta obra hermosa, externa, puede ser destruida desde la raíz. Acá igual, haces buenas prácticas de piedad, haces oración, pero sigues acariciando esos vicios de los cuales no quieres desprenderte, mentiras que amas a Dios. Este pueblo con los labios me alaba y me bendice, mas con el corazón me aborrece, se quejaba el Señor del pueblo de Israel. La razón pues por la que no adelantamos o lo hacemos lento, muy lento para alcanzar la perfección, es porque no nos despojamos de la pasión dominante. El Señor debe ser antes que nada. Vamos oyendo lo que nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versos del 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es el solo y único Dios y Señor. Amarás pues al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que yo te doy este día estarán empapados en tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, y en ellos meditarás sentado en tu casa, y andando de viaje, y al acostarte y al levantarte. Y los has de traer para memoria ligados en tu mano,
y pendientes en la frente ante tus ojos, y escribirlos has en el dintel y puertas de tu casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, no nada más te los puse en el corazón. Dice San Pablo, el que no conoce la ley, pero obra conforme a la ley, lo que está demostrando es que la ley está impresa en los corazones de todos los hombres. La ley moral, quieras o no, está impresa en los hombres de todo el planeta. Todo hombre que arriba al planeta Tierra tiene la ley moral impresa en su corazón. Dice, se los puse en su corazón, se los puse en su mente, porque en la mente siempre hay ese deseo de búsqueda. No se descansa hasta que se descansa en el Señor. Dice, se los puse en el corazón, se los puse en la mente, y grábalos en los dinteles de tu puerta, pégatelos en la frente, grábalos por todos lados, enséñalos a sus hijos, porque la forma de alcanzar la santidad es que me ames sobre todas las cosas, que no dejes nada que empañe ese acercamiento total, porque en la medida que tú tengas una afición, una pasión que te esté dominando, esta te aparta de mí. No hay encuentro total y puede caerse luego en la tibieza, porque el veneno efectivísimo contra el amor es el egoísmo, y el egoísmo es amarse a sí mismo, amar a las criaturas o amar las posesiones terrenas o cualquier placer antes que a Dios. El amor de Dios es increíblemente exclusivo, quiere nuestro corazón vacío. Y ya dije, sin que esto signifique que el que ama a Dios no puede amar a otra cosa o a otra persona. Por el contrario, lo explicaba hace rato, el que ama a Dios tiene el corazón más rico de afectos. Por ejemplo, hablando de la fiesta que se celebra de San Francisco de Asís, pues él cuando llegó a hacer crecer el amor a Dios desprendiéndose de todo, veía la huella de Dios en todas las criaturas. Llevaba tan rico su corazón de afectos que no solo se expresaba con amor hacia los hombres, sino decía el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano lobo, y al leproso, siendo que le repugnaba, fue y lo besó con amor. Así va lleno de afectos el que ama a Dios sobre todas las cosas. Es hermosísimo avanzar hacia la santidad. Vamos a ir viendo paso a paso en este curso cómo se da esto, pero la condición para dar ese paso que rompa la sujeción en que siempre por lo general estamos metidos es que se inicie sistematiquamente el despojo de la pasión dominante. Sin esta condición no vamos a avanzar y hay el riesgo de que se caiga en la tibieza, que hablando en términos que expresan los maestros de ascética y mística, es un remedio incurable. Pero bueno, hablando espiritualmente, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ahí está la comunicación, la oración de los santos, almas que pueden interceder pidiendo por nosotros o sacrificándose por nosotros, que nos pueden sacar de ese estado, pero es un riesgo grande. Y sobre todo no el no avanzar hacia la santidad a la que todos estamos llamados. Los afectos de los santos son prolongaciones del amor a Dios. Pues si nos apegamos a las criaturas es porque nos amamos a nosotros mismos. El único enemigo efectivísimo del amor es el egoísmo, que es todo lo contrario al amor. El amor es darse sin esperar respuesta, mientras que el egoísmo es solicitar que se nos dé sin dar respuesta. Y eso es lo que hacemos con Dios. Dame, 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 pero quitarme yo esta afición que sé que me separa de ti, no lo hacemos. Pues hay que estar entonces muy atentos. San Agustín llega a decir la disyuntiva que tenemos es amar a Dios o amarnos a nosotros mismos.
él decía, son los cimientos de dos ciudades diferentes. Dice, la ciudad de Dios o de la salvación, que tiene por cimiento el amor de Dios, llegando al desprecio a nosotros mismos, y la ciudad del mundo, la perdición, que tiene por cimiento el amor a nosotros mismos y las criaturas y los placeres, llegando al desprecio a Dios. Pues ahí está, o caminas hacia una ciudad de salvación o otra de condenación, o con riesgos grandes de ella, si no estás poniendo a Dios sobre todas las cosas. Aunque nosotros los humanos tenemos muchos apegos, siempre hay uno que domina, uno que es fundamental. Necesitamos nosotros conocerlos, clasificarlos y jerarquizarlos con ayuda de Dios, y haciendo, recomiendan algunos maestros de la espiritualidad, 2 exámenes de conciencia al día, uno al mediodía y uno en la noche. La verdad es de que yo en la práctica, yo desde hace 22 años doy clases de ascética y mística, llevo ahorita como unas 110 direcciones espirituales, y yo en la práctica he encontrado que pues los 2 exámenes de conciencia que se recomiendan pues presentan para mi gusto algunos problemas que entre meditación y meditación no todas las personas son capaces de retener con precisión el impacto de los hechos que empañaron su día con alguna expresión negativa, algún pecado venial, alguna mirada de ira, un sentimiento de ira, una mentira, una mirada tendenciosa, ¿verdad?, donde se desvía el corazón, no, qué sé yo. A veces entre examen de conciencia y examen de conciencia tiende a minimizarse el tamaño como se vivió, la intensidad como se vivió el evento, y a veces hasta se hace uno concesiones. Se me hace que ni fue tanto, creo que estoy exagerando. Yo lo que he encontrado como un recurso que no falla es que les voy a recomendar: tomar una libreta, y en esa libreta, mediante una nomenclatura especial, porque si se halla alguien en la libreta que es de uso personal, pues que no entre a la intimidad de tu corazón. Por ejemplo, ponerle 1, ya sabes que 1 es mentira, 2 va a ser murmuración, 3 no sé qué. Cada quien tenga su propia nomenclatura, pero en el momento que pasa la falta, anótala. Y anotarla hasta tratando de grabar bien con qué intensidad y malicia se hizo, ¿verdad? De tal forma que no hay posibilidad que se te olvide o la minimices después, porque la notas en el momento que esto ocurre. Y de esa manera, al final del día, se hace una suma. La pasión que te domina va a aparecer varias veces, sobre todo al principio. Al final de la semana, hacer un resumen semanal, al final del mes, un resumen mensual, y a los 3 meses, haces el resumen final, y ahí con mucho dolor te vas a conocer cómo eres, no como los demás pensaban que eras, no como pensabas que tú eras, sino como realmente eres, porque estás anotando cómo estás actuando en la vida, minuto a minuto, sin dejar de anotar las faltas en el momento que ocurren. Eso me ha dado muy buen resultado con la gente. Le llevo dirección espiritual y ellos mismos toman una conciencia muy clara de qué faltas están cometiendo constantemente, y ya de ahí se pueden dar directrices para mejorar esas cosas. Pues se nos vino el fin del tiempo, no agotamos el tema, mañana vamos a continuar revisándola por la importancia que tiene. Es fundamental este trabajo, si no, grábense bien esto, no van a avanzar auténticamente en la vida espiritual.
Yo por lo demás agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado, y les recuerdo que fue esta una aportación de Benjamín Sepúlveda. Que Dios los bendiga.